Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que tenemos de compartir este tiempo de enseñados por su palabra. Este es el tiempo donde el Espíritu de Dios está y estará interviniendo a favor de la obra que Dios desea realizar, porque es una obra que ya Él estableció y dijo que el que comenzó esa obra en cada uno de los que ha creído en el anuncio del Evangelio, esa obra que Él ha comenzado es la obra que Él prometió perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por eso, Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, mi Dios eterno, en esta hora. Te pedimos, Señor, mi Dios, que sea usted abriendo los corazones, que sea usted preparándonos, Señor, el terreno para recibir la palabra implantada, que puede, Señor mi Dios, y tiene poder para salvar, para libertar, restaurar, para hacer cuanto usted desee, de usted y de su voluntad en ella, para hacerla prosperar en nuestros corazones. Y por eso, mi Dios eterno, estamos rendidos delante de tu presencia, delante de tu palabra, rendidos, mi Dios eterno, reconociendo que de ti, de toda palabra que sale de tu boca, dependemos, mi Dios eterno. Por eso, Señor, aún llega a un profundo, habla nuestro espíritu, habla nuestro interior, Señor, y sea usted obrando en aquello que por alguna razón se han apartado, alejado, si acaso no te conocen. Creemos que a través del anuncio de tu palabra eres tú, Señor mi Dios, atrayéndolos hacia ti mismo, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que en algún momento dado creyeron y se han apartado, mi Dios eterno, para que puedan ser reconciliados a través de tu palabra. Ahora te bendecimos, te adoramos hoy, mañana y siempre, todo, tarde, noche y día, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria y solo tú mereces toda la honra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor. Obra en medio de nosotros en este momento, Señor, y abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros corazones para que nosotros podamos recibir esa palabra, Señor, en tu nombre glorioso, Jesús. Amén y amén y amén. Amado mío, hoy estamos operando bajo el tema crisol y quiero que conozcas un poco, no sé si usted sabe o ya puse la imagen antes de comenzar la predicación, usted lo puede encontrar en Facebook, pero crisol es puede imaginarse un molde, puede imaginar un molde para aquellos que no han visto la imagen. El crisol es, como les dije, un molde que soporta temperaturas extremas, bueno, temperaturas sumamente altas. Ahí es donde viene ese fuego purificador y donde se derrama, por decirlo así, usted se lo puede imaginar como esa lava, ¿no? Esa lava ardiente. Entonces, ¿qué sucede? El crisol tiene que tolerar, soportar esas temperaturas que son en extremo altas, pudiéramos, para que lo pueda recrear en su mente o imaginar. Es como si fuera la lava del volcán, por decirlo así, por imaginarnos, ¿no? Y usted imagínese, pues, un recipiente, una olla, un odre, una pieza grande, gigantesca, donde es derramada ese fuego tan ardiente. Ahora, ¿qué pasa con el crisol y la comparación o lo que el Espíritu nos va a estar impartiendo en esta hora? Que precisamente tanto el molde que necesita soportar esa temperatura tan alta es necesario, como lo que se va a derramar dentro de ella para que conlleve entonces el proceso de purificación. Entonces, en el oro se refina precisamente a temperaturas altas para que, es como, mire, usted lo puede, si lo llevamos a un término de cocina, y lo digo porque lo puedo imaginar, ahora fue que lo vine a imaginar, pues nosotros cocinamos algo, y yo no sé si usted ponga a hervir las habichuelas o a hervir algún tipo de carne, usted va a ver que al final, en algún punto de la cocción de los alimentos, va a quedar en la superficie arriba
sube la grasa, sube, en este caso, lo que subió. En el oro es similar, en el oro pasa similar, pasa de que lo que es impuro, lo que no es concentrado, lo que es concentrado, el peso del oro queda en el fondo, lo demás flota, la impureza sale y se es removida hasta que queda purificado, ¿no? Entonces, es precisamente eso lo que el Señor trata, y digo trata con porque Él puede, pero digo trata porque lo que sucede es que para que ese proceso de ser acrisolado pueda efectuarse, y es lo que vamos hoy a contemplar por las Escrituras, hay una invitación. Hay una invitación para permitir ser acrisolado, permitir el proceso del acrisolamiento, ¿no? Hay un proceso. Y como estábamos hablando en temas anteriores, David, o más bien el corazón de Dios en David, hoy vamos a continuar viendo una característica que el Espíritu tuvo a bien regalarme, o regalarnos, porque es para todo. Y vamos a ver por qué es lo que pasó, qué dice la Escritura. Y vamos a 2 de Samuel 22:31, antes de tocar 1 de Crónicas 17 en adelante, 7. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Y note, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Amén. Ahora, mire esto, note esto, se encuentra en 1 de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Y vamos a leerlo. Y dice, entonces en aquel día, escuche bien esto. Entonces en aquel día, David comenzó a clamar. Voy a repetirlo de nuevo, usted lo puede buscar y me gustaría que usted lo buscara. Porque el punto es, mire, si yo lo llevara sin buscar palabras, hacerlo a dónde queremos llegar, cuál es el punto, cuál es el punto de todo lo que estamos hablando. Bueno, mira, vamos a hacerlo simple. El punto es que desde que hemos hablado hace ya algunos 3 días, que es el tema donde el Espíritu Santo nos tiene quietos, nos ha llevado de diferentes ángulos. Y hemos tocado la palabra de diferentes formas. Y evidentemente, cuando Dios quiere remover algo, es porque quiere traer algo que es más grande. Vamos, para que nos entendamos. Dios está buscando limpiar nuestros corazones. Si usted lo quiere ver así, una palabra que se puede identificar más simple. Dios está buscando, de hecho, reventar el odre viejo que muchos de nosotros tenemos. En el caso mío entiendo, ¿verdad?, que el Señor lo renueva y lo ha hecho nuevo, pero Él lo que quiere es sacar ese odre. Quiere finalmente destruirlo porque va a traer un odre nuevo. ¿Por qué? Porque no puede depositar el Señor el vino nuevo si no está en un odre nuevo. El odre es la fe que se necesita para poder recibir lo implantado del Espíritu Santo. Entonces, hemos estado impartiendo por el Espíritu que para poder alcanzar el aumento de Cristo en nuestras vidas, debe de haber una disposición, ¿ves?, para que es poder escuchar. Entonces, ¿qué se dice con esto? Mire, note una vez más, escuche esto, mire. Entonces en aquel día, y estamos hablando, ya David había traído el arca. Ya David había tenido la situación que se encontró con que necesitó recurrir a conocer un poco más al Señor. Pero ahora vamos a otro nivel. Ahora David está entrando en otro nivel. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos. A todos sus hijos. Dios quiere llevarnos a que podamos llegar a otro nivel. A que podamos alcanzar esa visión que Dios tiene y no quedarnos en una monotonía o en algo que, pues, hasta aquí, mírelo otra vez, vamos a ver. Mire esto. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar. O sea,
tendríamos que verlo un poco más a detrás. Vamos a ver el verso 16 para que poder explicar un poco mejor a dónde vamos. Vamos allá. Vamos de nuevo. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Escuche esto, mire esto. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. A Asaf el primero, el segundo después de Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón, que es Obededón, donde el arca de la presencia de Dios, cuando murió Usa por no haberse traído el arca conforme al mandato de Dios, pues este Obededón ahora va a servir permanentemente o por el tiempo de vida de él, está haciendo una función en particular. Y mire esto. Dice Obededón, Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos, perdóname. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. O sea, David instauró, por el conocimiento que ahora él adquirió de haberse expuesto a las ordenanzas del Señor, que es la palabra, ¿ves? Que es la palabra, punto. Es la palabra de Dios. Pero ahora a David se le añadió visión. Se le añadió que por cuanto él tuvo temor de Dios, que no fue como el antepasado de él, o más bien el antiguo rey o el rey anterior que tuvo Israel, por eso David es conforme al corazón de Dios, porque el temor fue lo que provocó que este hombre se metiera en lo íntimo para inquirir e indagar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió. Si hubiera sido otro, pues pudiera haber simplemente menospreciado el temor de Dios. Este hombre, al ocurrir esto, inquirió, buscó en intimidad, se preguntó hasta que finalmente dio en el clavo, indagó, ¿ves? Entonces, que eso ya lo hemos tocado, las ordenanzas. Pero ahora, a este hombre que anterior a traer el arca amaba a Dios, danzó para Dios también, gritó, celebró, fiestó, muere, pero ahora entiende que hay un orden, hay que estar pendiente a su ordenanza. Ahora le suma la ordenanza lo que aprendió, lo que adquirió por el Espíritu, que es lo que vamos a impartir en breve. Y este hombre recibe más visión. ¿Por qué más visión? Porque después que él finaliza de traer el arca, después que Mical lo rechaza, o más bien lo subestimó, porque él está en celebración, porque está a la presencia del Señor llegando, pero ya terminó eso, ya establecieron el arca de la presencia, la llevaron a la casa o al lugar a la tienda que habían preparado para ella, pero ahí quedó. O sea, ahí quedó ese evento, quedó por el momento ahí, o al menos eso parecía. Pero entonces, cuando Dios encuentra un corazón, donde Dios encuentra el molde que está dispuesto y que quiere recibir el acrisolamiento, entonces Dios lo que hace es que añade. Y ahí es donde viene el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con David? Por eso le dije,
David no es solamente una cosa. Hay que descubrir por qué Dios lo llama conforme a su corazón. O sea, y aquí lo vamos a ver entonces, aquí lo vamos a ver. Entonces, en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Entonces, ahora David añadió a lo que ya hacía, a la alabanza o a la forma en la cual él conoció o entendía que se adoraba a Dios, a eso le añadió la palabra, la ordenanza, cómo vas a hacer las cosas, pero ahora le añade, acompañado de sus hermanos, está añadiendo alabanza. Ahora la va a añadir acompañado de las bocinas, del sonido de trompeta, del sonido de los cantores y otras cosas más. O sea, él ha aumentado su nivel. Pero entonces, cuando comienza a hacer esta alabanza, que la vamos a escuchar, mira lo que sucede. Mira cuál es la expresión de David. Y dice: alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablarle todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Mire, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. 3 veces está mencionando en menos de un texto, buscad a Jehová, buscar a Jehová, buscad continuamente. En el verso 12, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, aquí tenemos un hombre que ahora está siendo aumentado. Hay un aumento de él en la cercanía con el Señor. Y este hombre comienza, por eso vemos en 2 de Samuel 22:31 la expresión que tuvo. Mire Salmo 12:6 lo que él dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Salmo 119:140 dice: es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Entonces, ¿cómo el siervo muestra que la ama? Cuando la pone por obra, cuando la recibe. Ahora, eso es en términos literales, pero vamos a oír ahora a profundidad. David es un ejemplo. Vimos que tuvo temor, vimos que inquirió, que indagó, que buscó en el secreto. Y del secreto salió lo que él necesitaba y hubo un aumento. Ahora veamos qué sucede y dónde y en qué lugar sigue estando la palabra. La palabra. Porque todo es en base a la palabra, la defensa de la palabra. Mire Juan 17:17, dice: Jesús orando dijo: santifícalos en la verdad. Y santifícalo es límpialos. Santifícalo es límpialos. Límpialos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, límpialos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. En otras palabras, no hay nada más que pueda limpiar al hombre sino la palabra. ¿Ven? Pero continuamos. Dice, vamos a Juan 15, del 1 al 4. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Verso 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Y permanecer en él es permanecer en sus ordenanzas, es permanecer en sus enseñanzas y es permanecer de manera simple en su palabra. ¿Ves? Ahora, Juan 13:10 dice: Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies,
pues está todo limpio y vosotros lo estáis limpio. Él dijo, continuó, pero no todos, porque se refería al Iscariote. En estas palabras lo que estamos estableciendo es sobre la acumulación o la habitación que el Hijo de Dios o la hija pueda tener de su palabra viviendo. Por eso cuando hablan los apóstoles exhortan y dice que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones, porque ahí es donde está la vida. Vamos a ir directamente a Efesios 5, 24 al 33, y ahí es que está el concentrado, el punto crucial de todo esto. Y necesito que presten mucha atención, porque aunque es una alegoría o es un ejemplo que el apóstol Pablo está usando del matrimonio, al final él aclara, y eso es lo que captura, porque él dice que las palabras que él está usando no es en referencia en sí al matrimonio. El misterio que él está hablando es el misterio de Cristo y la iglesia. Y quiero, aunque lo voy a leer del verso 24, debo decir, perdón, el 25, el 26 es que tiene la palabra concentrada, ¿ves? Pero para que estemos en el contexto, para beneficio de que se pueda entender mejor de qué estamos hablando, la voy a leer desde el verso 24. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado, escuche esta parte importante, por el lavamiento del agua con la palabra. O sea, la efectividad de la palabra, la palabra es la que lava, es la que purifica, es la que limpia. Es la palabra lo que lo hace. Pero ya sabemos de quién, o sea, hay otras preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué palabra? ¿Cuál fuente? ¿Cómo? Pues ahí vamos a llegar. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Fíjate que él hace la salvedad. Entonces, ¿qué nos da esto? ¿Qué es lo que exhorta esto? Pues a indagar, a conocer en ese misterio, en el misterio del matrimonio, en el misterio de cómo Cristo ve a su iglesia y cómo se limpia la iglesia. Miren Romanos 10. Vamos. Así que, note esto. Tenemos que la palabra ese acrisolamiento, ese proceso de acrisolamiento, vamos, ¿ves? Es la palabra. Pero ¿qué sucede? ¿De qué fuente? ¿Cómo? ¿Qué? Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si la fe viene del oír y el oír, la palabra de Cristo, ahora, ¿qué palabra? ¿Qué escucho? ¿Qué me aumenta la fe? Mire Hebreos 4, 1 al 3. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, la palabra que ellos escucharon es la misma palabra que nosotros hemos escuchado. Pero la diferencia es que la palabra que se escucha necesita ir acompañada con fe. Pero no me estás diciendo que la fe viene del oír y oír la palabra de Dios
¿Cómo entonces ahora me dices qué sentido tiene que tú me digas ahora que la palabra, o más bien poderla recibir? Eso es lo que nos está diciendo. Se necesita fe para poderla recibir. Entonces quédese con esto que parece un paradigma, pero quédese un momento con esto. Primero, la fe viene del oír y el oír y el oír, pero es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Segundo, dice que no les aprovechó la palabra porque no estaba acompañada de fe a los que lo oyeron. Ok, tenemos dos. Se necesita la palabra de Dios porque bien dijo Jesús que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso clarifica mucho más lo que estamos tratando de impartir en esta hora. Lo clarifica todo. Yo sé lo que quiero decir y yo se lo hubiera dicho inmediatamente, pero estoy buscando la forma de precisamente romper los odres, de poderlo llevar por medio de las escrituras para ver si lo pueden recibir de una buena vez, pueden implementarlo para beneficio de todos. Y es por eso que con fundamento bíblico estamos trayendo uno de los primeros puntos, es el crecimiento de David, el aumento de David, y por eso David pudo estar con Cristo. David fue tan allá elevado que pudo hablar palabras en tiempo real. Él estuvo con Cristo, él estuvo ahí. Un hombre que estaba muy elevado a su tiempo, o sea, por encima, porque esa es la relación. Entonces, por eso es que lo primero que buscamos destruir realmente es poner a David solamente como en un marco de simplemente una plena adoración. No existe una adoración más grande que la devoción, el respeto y la entrega hacia la palabra de Dios. No existe. No hay otra forma de tú poder adorar a Dios que no sea honrando, respetando y recibiendo y anhelando su palabra. No existe, no hay forma, no existe. Punto. Porque ese es el método, esa es la forma en la que Dios determinó tratar con el hombre. Ir de otra forma es ser retrógrado. Es como si se tomara la ley, que es lo que hemos tratado de explicarle. De unas maneras quizás no... He tratado de explicarlo de diferentes formas, pero ahora lo hago de una manera más simple. Cuando uno busca otros elementos, en vez de enfocarse en lo que de verdad Dios quiere, es como si estuviera rechazando la gracia, rechazando lo que Dios tiene por aceptar algo que es de menor. Vamos a seguir adelante. Bueno, volvemos. Por no ir acompañada por la fe. Ese es Hebreos 4, 1 al 3. Ahora mire esto. ¿Cuál es la problemática que estamos teniendo? Vamos a clarificarlo. Mire Gálatas 3 y mire cuál es la molestia del apóstol Pablo, que está interviniendo en una de las iglesias, como lo estamos haciendo por el Espíritu hace ya bastante tiempo. Es lo mismo. Y mire lo que él dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar. Y yo estoy en la misma posición del apóstol Pablo. Esto es lo único que yo quiero averiguar. Y me encantaría que todos los teólogos, los profetas, los apóstoles, los pastores, evangelistas, todos los que quisieran, me encantaría que pues por lo menos se sentaran a leer por medio del Espíritu. Se sentaran a leer Gálatas 3. Nada más Gálatas 3. Yo no sería una petición que yo les hago. Pero por medio del Espíritu y con el Espíritu. Mira cuál es la indignación del apóstol Pablo, que entiendo yo, que es la percepción que tengo que he recibido del Espíritu Santo, que es la insistencia por la cual apelamos, y es la insistencia que es para bendecir, porque se puede malentender o la pueden doblar o algo, pero la realidad es, el Espíritu Santo lo único que quiere es bendecir.
Lo único que quiere es engrandecer a Cristo y elevar la gloria del Señor, publicarla, anunciarla, ensanchar la gloria de Cristo, ¿ves? O sea, eso es todo. Parece que es otra cosa, pero no, lo que quiere es aumento. ¿Por qué? Porque conoce lo que Él quiere hacer, conoce la dispensación de este tiempo y conoce lo que está por venir. Y hay que madurar, ¿ves? Pero vamos a continuar leyendo un poco más ese Gálatas. Mira, dice así, verso 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Estamos hablando que este es el apóstol Pablo. Estamos hablando que este diálogo es a la iglesia. Estamos hablando que son personas conversas. Está hablando a la iglesia. Si nos vamos a ir al contexto y nos vamos a poner en esa, ¿verdad? De irnos al contexto, pues aquí está hablándole a la iglesia. No está hablándole a los inconversos. No está ganando almas. No está hablándole a personas impías. No está hablándole a personas que no tienen conocimiento. No, él le está hablando a la iglesia. Él tuvo un problema. Y el problema que está hoy. Y persisten y empecinados. Y dicen amar. Pero vamos a la escritura. Verso 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Y mi apelación hacia el tribunal de los hombres. Mira cómo lo digo, yo estoy consciente y estoy muy claro, más claro de lo que ustedes creen. Mira cómo lo dije, lo vuelvo y lo repito. Mi apelación ante el tribunal de los hombres solamente juzga las palabras. Olvídate de mi persona, tenme por la estima que quieras, pero juzga las palabras que estamos hablando. Y a fin de cuentas no es a mí, la palabra no es mía, no es mía. Pero juzga las palabras. Tú dices que estoy loco o ciego. Hermanito, en realidad tú estás ciego. No quieres entender y ver lo que está sucediendo. Y no es contra un hombre que te opone. Te opones a la voz del Espíritu Santo. Yo no tengo temor en decirlo. Yo sé por quién estoy siendo enviado y cuáles son las palabras. Es cierto que a veces, como les dije, sí es verdad. Todavía hay cosas como toda persona, pero que tengo que canalizarlas, utilizar buscar las mejores palabras, ¿verdad? Como todo, pues mire, pues perdóneme, vale. Si pues, hay palabras que pude haber evitado, por lo menos en la predicación de ayer, anteayer, pues mira, sí es cierto, es verdad, tengo que admitirlo, es verdad. Tengo que refinar eso, es cierto. Es verdad, esa te la doy, te la acepto. Ahí se puede buscar mejores palabras. Y lo vamos a hacer para beneficio de no perjudicar el mensaje realmente. Pero vamos a seguir. Dice, tan insensato soy, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. Verso 4. Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero que note esto. Quiero que note este verso 6. Mire esto. Vamos a tener esta imagen ilustrada. Mire lo que dice ahora. Así Abraham. Ahora, mira qué cosa. Él trae un ejemplo, yo diría, el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Porque vamos a leerlo primero. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pues entonces vamos a imaginarnos a Abraham. Abraham no había Biblia. No había Biblia. No había ley. Pero ¿qué había entonces? Yo quiero que por favor pensemos. Vamos a pensar. Vamos a pensar de manera crítica y de manera natural. Natural. No había Biblia. No había Biblia.
No había este revolú que hay de la falsedad, de las palabras cambiadas. No había nada de este revolú. No había Biblia, tampoco había ley. Vamos a pensar. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Y por qué el apóstol Pablo ahora está trayendo el ejemplo? ¿Qué es lo que él quiere lograr? Fíjate que en el contexto de la carta, él lleva ya 2 veces que ha dicho y está apelando a favor del Espíritu Santo. Él está apelando, claro, esto en este particular problemita, ellos están buscando otras cositas, pero están descuidando lo que verdaderamente importa. Pero olvidándonos de eso, vamos a pensar. Entonces, si lo vuelvo y lo repito, verso 6, capítulo 3 de Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ok, no había Biblia, sí se había pasado los testimonios de Dios, ya pues había habido manifestación y se habían contado evidentemente y demás. Pero Abraham, ¿qué escuchó Abraham? Mira, mi amigo, eso es simplemente como Dios trata. Mira, si tú te das cuenta cómo Dios trata con la iglesia o cómo Dios trata en sus misterios, Dios todo lo trata de una manera bien misteriosa, bien particular, para capturar en los siglos a toda la gente posible. Porque usó a su pueblo, que está escrito. O sea, ese es su pueblo, y por eso su pueblo es su pueblo. Porque ese fue el ejemplo. Con ellos, dice que en una escritura establece que dice que voy a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo, con un pueblo que no me buscaba. Ya eso va a pasar, ya el carácter de Israel y todas las cosas que nada más cuando ya Dios soltó esa palabra, ya Israel está gobernado por la palabra que Dios lanzó para beneficio de nosotros. Pero también está escrito por otro lado que si Dios tuvo misericordia de un pueblo que no era pueblo, ¿cuánto más no va a tener por la vid original, por su pueblo? Y tú sabes, todo esto es para simplemente Dios, ¿cómo te digo? En todo Dios gana, porque Dios sigue siendo misericordioso, porque Él sigue siendo el grande, porque Él sigue siendo bueno, porque es el único bueno. Para todo esto, todo Dios lo hizo para podernos agrupar y para poder sacar o entresacar lo que es verdadero de lo que es falso. Pero si volvemos a Abraham en ese momento, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué le creyó? ¿Qué le creyó? Abraham representa, es como Abraham es la iglesia, por decirlo de esa forma. Y el Espíritu Santo es la voz, es Dios el que la hablaba. Entonces, Abraham le creyó, confió y recibió la palabra que salía del trono de Dios. Le creyó a la palabra. ¿Qué le creyó? Por cuanto creyó, accionó. Por cuanto creyó, se movió. Y por cuanto creyó, fue justificado. Fue justificado, pero no por una obra, por ninguna de las obras que hizo él. Lo dice, solo creer en su palabra. Creer en lo que Dios le habló. Entonces ahora el apóstol Pablo está tratando de llevar a este pueblo que se descarrió, que se ha ido tras la fascinación, en muchos sentidos. No solamente estoy hablando de danza, yo estoy hablando en todos los sentidos. Porque no es que, vuelvo y digo, el adorar a Dios, el alabar a Dios y todo lo que se hace para Dios. El problema aquí no es ese, el problema real es ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la palabra del Espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque, entonces, mire, vamos a continuar leyendo. Por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe.
Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndonos hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito es todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Mediante la fe, que es en Cristo Jesús. Y entonces, por eso, en palabras a modo de resumirlo, es que cuando, como dice David, buscad al Señor, clamar a Él, e invita y dice, en el secreto. Entonces, ¿dónde se escucha realmente la voz, la palabra? Ese es el punto. La palabra que sale de la boca de Dios es la palabra del Espíritu. No es la palabra de, ya lo hemos hablado, de tomar una Biblia, de leer unos capítulos, de leerla, y de leerla, y de leerla, y de leerla. Eso te añade conocimiento, pero es la palabra del Espíritu. Es como el Espíritu de Dios quiera invertir en ti de la manera que Él elija cuando Él decide hablar. ¿Quién está presto a escuchar atentamente, como dice la Escritura? Porque no solamente es escuchar, sino escuchar atentamente lo que el Espíritu tiene que decir. Entonces es allí donde entra que el corazón del hombre, que es lo que dice, a esto se les habló la misma palabra que ustedes, pero para ellos no fue de provecho porque no había fe en sus corazones. No habían fe, estaban endurecidos. En el tiempo de ahora, lo que podemos decir, están embotados. Están embotados, saturados de tanta palabra, y están tan saturados de tanta palabra que están embotados. Embotados porque ya son indiferentes, porque lo que escuchan es como una repetición. Y muchos en sus pensamientos lo que dicen es, ya yo lo sé, o la actitud. No lo dicen, no lo muestran, aparentan que están atentos, pero la realidad es que están muertos, porque dicen dentro de sí, están indiferentes. La fe que se necesita para que salga lo que es del Espíritu y puede intersectar al hombre, está apagada. Entonces, por eso que tú ves que pues tienen que buscar hacer muchas cosas, porque les falta la fe. Ahora, ¿de dónde viene? Del secreto. El problema es el secreto, el problema es la falta de respeto hacia la intimidad, hacia la palabra de Dios. Punto. Eso es la clave. Ese es el problema, eso es lo que venimos hablando. Entonces, como no está atento, como no se está atento a la voz del Espíritu, la voz que quiere intervenir en nuestras vidas, en la vida de cada uno, pues entonces las consecuencias es lo que sucede, lo que se está viendo, lo que se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva el mismo David? ¿Cuál fue el ejemplo y por qué? Porque Dios quiere añadir. El Espíritu lo que viene es a multiplicar, lo que viene es a crecimiento, lo que viene es a añadir. Pero no añadir basofia, no añadir porquería, no añadir tontería. Él quiere que seamos transformados conforme a la semejanza de Jesucristo. Y de la única manera que el hombre de Dios, la razón de ser de la iglesia, precisamente es esa. Y lo leímos, usted lo puede buscar, Efesios 4:13. Si eso no está, ha perdido la eficacia. La sal no es insípida. ¿Ves? Y ese es el clamor, que estamos ahí noche y día hablando lo mismo, de diferentes ángulos y con la Escritura. Y esa es la apelación que hacemos. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente es solo una estructura más. Igual que las del mundo, igual que todo lo demás. Pero se pierde la eficacia. ¿Por qué? Porque no está la visión. ¿Por qué? Porque se perdió, se descuidó la palabra del Espíritu. Tan sencillo como si parece fácil, parece hasta repetitivo. Quizás hasta están hartos de escucharlo. Pero están hartos de escucharlo, pero no accionan en la fe. Porque si accionaran en la fe, verdaderamente sí hubiera cambio. Sí hubiera transformación. Y el Señor con su sello
entonces añade los que van a ser salvos. Pero recuerda que el andamiaje y la visión completa, la insistencia es capacita, instruye y envía. Ese es el motor. El motor es ese. El motor es capacita, instruye, madura y envía. Y venga los nuevos. Capacita, entrena, madura y envía. ¡Pum! Ese es el motor. Pero ese motor está completamente detenido. Completamente. Pero claro, gracias a Dios por la palabra del Espíritu. Que la palabra del Espíritu lo único que quiere llevar es a cada vida, a cada alma y a cada persona, a que pueda volver otra vez a inquirir en las palabras del Señor. Que pueda buscar al Señor en el secreto para poder escuchar lo que del Espíritu viene. Para que de esa manera pueda el hombre o la mujer de Dios comenzar a desear, a anhelar lo que viene del Espíritu. Porque cuando uno no tiene ese anhelo, realmente muchos anhelos se ponen en el corazón, que es lo que ha querido Satanás. Es lo que, de hecho, no solo ha querido, él ha tenido avance. Muy tristemente lo digo. En realidad, con mucho pesar lo tengo que decirlo. ¿Me entiendes? Y tengo que decirlo porque así es. Ha tenido mucho avance. Pero, ¿por qué? Porque se ha descuidado la palabra del Espíritu. Entonces, como por el ejemplo de David, y que ya con eso finalizo, usted lo puede buscar, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, pero lo que leímos, que David comenzó a aclamar a Dios, a aclamar. Y la palabra importante ahí debe ser aclamar, a seguir buscando a Dios, a buscarlo de otra manera, a buscar. Pero lo que más hizo David fue inquirir. Y usted lo ve, inquirir en su palabra. ¿Por qué usted cree que cuando David se le desprende, en el caso, él experimentó como un desprendimiento? Pero la realidad es que según la condición que él describe en ese salmo, el espíritu se le apagó. Entonces, ¿por qué tú crees que David tenía tanto, temía y tuvo tanto dolor cuando escribió eso? Porque él había experimentado lo que es estar en el espíritu. Él había experimentado lo que es estar en la presencia de Dios. Él había experimentado y había conocido y había tenido un crecimiento por el Espíritu y había alcanzado un nivel de madurez y un nivel de poder percibir lo espiritual. Y por eso era que cuando se le desplaza de todo esto, él lo pudo percibir. Él se pudo apercibir. Él pudo comprenderlo. Él pudo añorarlo. Pero ¿qué pasa? Que ahí David, por eso es que es conforme al corazón de Dios. Porque ahí David es probado. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque ya era rey. Porque ya tenía yo no sé cuántas mujeres. Porque ya tenía oro, plata, favor con los hombres. Estaba posicionado. Tenía de todo. Pero ¿qué pasó? También él tuvo el mismo sentir que tuvo Cristo. Y el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque David se pudo haber consolado con los bienes que tenía. Se pudo haber consolado con todo lo que él poseía. Se pudo haber consolado, igual que su antepasado Saúl, con ser rey. Pero todo eso lo tenía por nada. Porque había probado, había experimentado, había tenido una experiencia, había tenido una vivencia, una relación con el Dios vivo. Y esa es la misma relación a la que les estamos invitando por años. Esa es la misma experiencia que por eso es que yo estoy loco. Por él. ¿Me entiendes? Y que yo no quiero ya nada de lo que tenía antes. No me importa, no me interesa. Porque ya yo he probado y yo quiero más. Es como el que come la buena comida. Tú comes una buena comida, tú no me digas que si tú te mandas un plato de lo mismo, mira, te cómete para los latinos o los boricuas, ¿ves? Para mí me gusta, yo soy arrocero, bueno, yo soy de todo, a mí me gusta la pasta, me gusta el arroz, a mí me gusta, vamos a dejar ese tema, vamos a ir al arroz.
arroz blanco, carne de guisar y habichuela. Mire, mi hermano, tú te la comes en un lugar, mira ahí despampanante, que saborcito de la carne, que tú le metes el diente y esa carne se te parte en la boca, jugosa, no está seca, no está dura. Y entonces después viene y te ponen una que está como palo, que está como sosa. Mire, mi hermano, ya usted probó algo bueno. Usted probó algo bueno. ¿Cómo es que usted va a ir y después usted cree que usted... Bueno, yo no sé. Pero a mí me puede pasar una vez, como nos pasa a todos. Yo voy a otro lugar, lo probé, estaba como palo, ya yo probé lo mejor. Bueno, hasta aquí yo no vuelvo más. Yo voy a donde está lo bueno, a donde está lo mejor. Yo no, tras de que tengo que pagar, en el caso de pagar, voy a comerme algo que está malo. Mire, entonces eso le pasa a los amadores de Dios, a los amantes de su presencia, a los que verdaderamente, como decía Ingrid Rosario, decía eso, amante de tu presencia, yo soy amante de tu, y la cantábamos, pero amante de la presencia de Dios no es una imitación, no es una apariencia, ¿entiendes? Y sí estamos juzgando eso, es el tiempo de poderlo hacer, porque es el tiempo de levantar gente madura, porque los niños no se van a ir, pero los maduros van a alcanzar las promesas de Dios. Y si no, no seríamos efectivos. Entonces, ¿qué importancia tiene la palabra que predicamos? Si vamos a predicar la que nos parece bien a nosotros para que ustedes entonces la aprueben, pues yo no sirvo para eso. Pues de eso ustedes tienen un montón. Ustedes tienen un montón de eso, de los que predican conforme a la voluntad de ustedes. Pero yo no puedo ser de eso. Yo se lo dije esta mañana a Dios. Yo no puedo ser. Yo no voy a hacer eso. Eso sería peor que un hipócrita. Eso sería, tanto que yo denuncio a los hipócritas, pues yo sería peor que un hipócrita. Porque si voy a acomodar las palabras a lo que yo entiendo que se les va a gustar a la gente, soy igual que los demás. Yo no quiero eso. Tenemos que hablar lo que el Espíritu hemos recibido y hemos apercibido y estamos convencidos que es del Espíritu. ¿Para qué? Para que surja el efecto que Dios quiere. ¿Es dura la palabra? Sí, lo es. ¿Y qué? ¿Y qué si es dura? Si lo que de verdad uno ama a Dios, a uno no le importa si la palabra es dura. Uno lo que quiere es la presencia. Y uno lo que quiere es estar en la visión correcta, la visión del Espíritu. Porque muchos definen el avance del reino de Dios por templo, por material, o por grande, o por tamaño. Pero la fórmula del Espíritu es muy diferente. La forma del Espíritu es testimonio, vivencia, impartición, cada uno ministrándose. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay experiencias, hay vivencia con el Espíritu, y cuando entonces se reúnen está el desbordar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo que aportar, ¿ves? Pero eso hoy en día escasea porque, volvemos, la palabra escasea. Porque la palabra, estamos ahora como si hubiera sido el tiempo de los 400 años de silencio. 400, 700 años, no importa. El ejemplo es válido. El válido es que el último profeta que profetizó, sea Malaquías, sea el que fue, hubo 400 y pico de años, 700 años de silencio hasta que apareció Juan el Bautista. Entonces, desde Juan el Bautista hasta este presente, el reino de los cielos está sufriendo una violencia violenta. Y solamente aquellos que aman a Dios son los que lo van a arrebatar. Porque hay una oposición con el reino verdadero. El reino que lo que quiere es que tú crezcas, que maduremos, que podamos alcanzar todas las promesas aquí ahora, que podamos prepararnos para lo que viene. Y déjame decirte que si lo que tú tienes es la mentalidad, que también lo hemos predicado y enseñado, si tú tienes la mentalidad tan grave de descuido, de pensar de que todavía Cristo no viene para hoy o para mañana, estás mal, y eso muestra tu corazón dónde está. Porque estás como Sodoma y Gomorra y estás con los perdidos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la mentalidad no importa si el Señor va a tardar 1000 años. Tú tienes que entender que es como que nos estamos preparando y que ninguno de nosotros va a soportar 1000 años. A lo mucho, ¿qué? 80, 85, 90, no más 120 que está escrito de años. Y entonces el Señor no vino, pero ¿qué pasó en tu vida?
¿Te preparaste para cuando te alcance la muerte? ¿Te preparaste? Porque tú nunca sabes. Tú vives como si no hubiera un final de la vida. Pero va a haber un final. Y el asunto es que uno no sabe cuándo llega ese momento final. Entonces no es que uno busca a Dios por miedo o por temor. Pero mire, mi hermano, hay que agarrarse del temor de Dios y hay que ser entendido. Hay que conocer, como pidió uno por ahí, me parece que fue David, yo no sé, pero uno por ahí dijo, mira, enséñanos de tal manera, danos la sabiduría para poder contar los días que tú nos has dado. A ese grado de temor, quien lo dijo, y sería bueno buscarlo, pero para estar enfocado en lo que queremos, en lo que entendemos del Espíritu, mira, esa palabra lo que dice es que enséñanos a entender, a ser entendidos el tiempo que estamos viviendo, a ser entendidos que nuestra vida es débil, que es una vida frágil. Enséñanos según tú, porque tú nos has puesto aquí en esta tierra con un calendario, con un propósito, y es necesario escuchar al que quiere tener intimidad con uno. Dime, ¿quién puede revelarle a los hombres los planes que Dios tiene si no es Dios con el hombre? Y eso ya no es congregacional. Eso es algo individual, eso es algo que es relacional. Cristo pagó la vida para podernos acercar al Padre y devolvernos una relación íntima, la cual muchos en este momento la desprecian. En este momento todavía ni han probado eso. Y es momento de romper el cárter, es momento de salir del legalismo, de la religiosidad, del ponchar, de sentirme buen cristiano, buen hijo de Dios, pero realmente soy un bogote, estoy como uno que ya pasó, mire que está ahí, que no madura. No hay crecimiento. Y el crecimiento, ¿tú sabes cuál es? Convicción. Ahí es donde está el crecimiento y ahí es donde está la madurez, cuando hay convicción de las Escrituras. Cuando entonces ya no son fluctuantes, ya no hay un movimiento y un pensamiento distinto a lo que las Escrituras dicen. Pero mientras siguen hablando, tú los escuchas y las imparticiones o las enseñanzas que dan no son cónsonas a la razón por la cual Cristo entregó su vida. No son cónsonas. Son cónsonas, hablan lo del mundo. Son cónsonas a la prosperidad, son cónsonas al dinero, son cónsonas a las cosas de esta vida. Pero no son cónsonas al sufrimiento, no son cónsonas a la confrontación, no son cónsonas a denunciar el pecado, no son cónsonas a experimentar y a buscar la presencia de Dios. No son cónsonas a las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Santiago. No son cónsonas. Tú escuchas, ¿por qué? Porque el mensaje lo han acomodado a lo que te gusta. Pero bueno, el punto principal es, retomando, la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que significa es la palabra del Espíritu. Es la palabra que Él tiene separada. Sí es cierto en la congregación, pero en la intimidad. Él está esperando por la intimidad. Él está esperando por el encuentro. Él está esperando para formarte. Para formarnos a cada uno. Para entrar en ese proceso del odre nuevo y derramar el vino nuevo. Y eso no es un evento congregacional, eso es un evento individual, porque ese es el trato que Dios tiene. Para eso murió Cristo, para eso se nos derramó el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios cara a cara. Y Él que conoce qué necesita su hijo y su hija, los va a ir capacitando a la medida del don de fe. Amén. Amado, ahí está, les invito a que lean realmente Gálatas 3. Pueden ver eso de Primera de Crónicas, lo pueden buscar. Y ahí de seguro pueden, si no la distorsionan, porque a lo mejor cogen la Primera de Crónicas 16, el verso 7, para seguir estableciendo disparates. Pero lo que me encanta es que si seguimos el orden que está escrito Crónica, lo lleva cronológicamente a David en un orden. Y siga leyendo, siga. Pero ahora mismo mira lo cronológico, de donde David venía, lo que David hizo, lo que David pasó, encontró el libro de las ordenanzas y cómo David va en ascenso. O sea, eso es lo que yo he visto. Si estoy mal, pues corríjanme. Pero eso es lo que se ve en la Escritura. Hay un aumento en David. Ahí está. Y el aumento está desde que aplicó, como dice la Escritura,
Como le dijo Dios, el ángel le dijo a Daniel, desde que aplicaste tu corazón para poder entender, cuando tú determinaste buscar a Dios de corazón y prestar atención y aplicar a tu corazón al entendimiento, desde ese momento enamoraste a Dios y Dios envió la solución, Dios envió la respuesta, Dios quiere hablarte contigo cara a cara, por eso Dios me envió a hablarte, porque tú eres amado, Daniel, eres muy amado, Daniel, y he venido, pero el príncipe se me opuso, por eso tardé unos días, pero el Señor me envió a hablarte cara a cara, porque tú dispusiste tu corazón a entender. Y es lo mismo con nosotros los hijos de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a entender lo que Dios quiere para este tiempo, para con mi vida, a comprenderlo, a escucharlo, porque para entender se prepara el corazón, y esa es la fe que habla en el Nuevo Testamento que le hablamos. Por eso la fe, la palabra que se va a escuchar, tiene que ser recibida con fe, para que ella pueda surtir el efecto que Dios, para lo que ha sido enviada. Porque si de lo contrario no se tiene la fe, la palabra es como que rebota. No va vacía, porque ella va a hacer lo que Dios dijo. Dios no miente. Dios nunca miente. Ella va a hacer, pero el problema es que puedes resistirla. La palabra está ahí, la puedes resistir. Y entonces ahí es donde entran las consecuencias. Y ahí es donde entra entonces que el corazón se va endureciendo. Se va endureciendo hasta el punto de que ya puede darse el caso de que apostatas de la fe, como tristemente, lamentable y muy lastimosamente estamos viviendo, pero es por el descuido a la palabra íntegra. Amado, si en esta hora la palabra ha bendecido tu vida y si quieres reconciliarte con el Señor, te invitamos. En esta hora es algo humilde y sencillo, lo cual usted puede derramar su corazón y decirle: Señor Jesucristo, si nunca has hecho la oración para entregar tu vida a Cristo y quieres conocerle verdaderamente, yo te invito, y es sencillo, amado. Lo único que necesitas es decirle: Señor, yo reconozco delante de ti que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que estoy alejado de ti. Reconozco, Señor, que he hecho lo malo y que te necesito. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Perdóname por el mal que he hecho. Yo renuncio a vivir una vida lejos de ti. Yo renuncio, Señor, a todas las prácticas, y usted confiésele y dígale con detalle, derrame su corazón delante de Él, y yo le garantizo que Él está escuchando en este mismo momento y que Él está atento a todas sus palabras para poder brindar la salvación que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, necesitamos. Por eso dígale en confianza, aunque Él todo lo sabe, pero Él está buscando la confesión. Como le describe Romanos 9:10 en adelante: si confesases con tu boca que Jesucristo es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para ser justificado. Si no la cambié, ¿verdad? Si bien me acuerdo, el punto es ese, amado mío y amada. El punto es la confesión, confiesa. Y dile: Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te lo entrego. Y de hoy en adelante, Señor mi Dios, yo renuncio a mi vida para vivir lo que tú tienes planificado para mí. Abre mis oídos para poder escuchar y disfrutarte a ti. Enséñame, llévame a tu intimidad, a tus cámaras de amor. Allí yo quiero conocerte, yo quiero verdaderamente conocerte, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que llenes mi vida de tu presencia, que me apartes de todo camino de perversidad, que me hagas libre en este momento de todo lo que me ataba a una vida de delitos, a una vida lejos de tu presencia. Por eso me rindo a ti y te acepto como mi Señor y como mi Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos por todas estas personas que han confesado tu nombre, que no se avergüenzan, Señor, que reciben, Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te pedimos, mi Dios eterno, que usted les fortalezca en el poder de tu fuerza. Señor, que usted, Señor, sea restaurando su mente, alma, cuerpo, que sea usted bendiciendo sus vidas, Señor, y que desde este día, como usted ha escrito, son hechos hijos de usted, son hechos hijos, Señor. Somos tus hijos, que ahora podemos decirte: Abba, Padre.
Papito, Padre, amado, Señor, amigo, hermano, porque eso eres pastor y mucho más. Eres el amado de nuestras almas, Señor mi Dios eterno. Por eso, Señor mi Dios, bendice a todo aquel que delante de ti se ha humillado en esta hora y reconoce la necesidad que tiene de ti, Señor. Sabemos y confiamos que usted será propicio a cada necesidad en esta hora. Al que está enfermo pedimos, Señor, por las llagas de Jesús, que reciba un milagro en este momento de sanidad, Señor mi Dios eterno. Al que necesite, Señor, algo más, Señor, que esté pasando alguna necesidad, mi Dios, sé tú como lo has sido en mi vida y en la vida de millones de personas. Sé tú propicio a la necesidad de mi hermano o hermana en esta hora, y sea usted proveyendo conforme a todas sus riquezas, mi Dios eterno. Al que esté falto, Señor, de entendimiento, dáselo en esta hora. Dale sabiduría, dale entendimiento y añade todo aquello que pueda necesitar, mi Dios, mi hermano o mi hermana en esta hora. Bendícelos, Padre, de una manera especial como solamente usted puede y quiere hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, Dios te bendiga y Dios te guarde. Ya será hasta la próxima. Te invito a que si no tienes una Biblia, descargues una Biblia, pero eso es ya. Puedes descargar New Version. Ella es una buena plataforma. Yo la he usado por muchos años y te permite descargar y tienes varias versiones, la cual entre ellas te invito a que leas y estudies de Biblia de las Américas. Es la más cercana o acertada a los escritos originales, pero también la Reina Valera la puedes utilizar. Yo utilizo ambas. Esa sería un consejo, una recomendación que te puedo dar. Lo demás de cómo y cuál capítulo leer, eso es tarea tuya con el Espíritu Santo. Puedes orarle al Señor y yo sé que inmediatamente, rápidamente el Señor te va a decir, te va a llevar a que tú comiences a leer la Escritura para que ella misma pueda edificar tu vida. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de la boca de Dios. Y eso lo que dice es que hay que buscarle y estar atento y preparar nuestro corazón para poder recibir lo que de Él sale. Amén. Así que nada, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. En este tiempo poderoso de enseñados por su palabra. Dios te bendiga.